tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Lucía Blanco y es para mí un gusto darles la bienvenida a este programa Alma y Empresa. Este programa que por azares del destino, ustedes lo van a ver grabado, así es que, bueno, quiero igualmente darles la bienvenida y pues como cada semana nos esmeramos en prepararles un programa que les ayude a alinear de la cabeza a los pies sus negocios. Este es un programa en donde equiparamos cada área de la empresa a una parte del cuerpo y justamente la lógica es que, como el cuerpo humano, pues imagínense que la cabeza quiere ir a un lado, el brazo a otro lado, la pierna hacia otro lado, el cuerpo hacia otro lado, pues definitivamente no podríamos avanzar. Así es que, al igual que el cuerpo, una empresa necesita estar alineado, necesita desde la estrategia bajar hasta los pies. Y bueno, pues en este programa nos ocupamos de darles tips, de traer invitados, de que conozcan diferentes tipos de operación en términos de negocio. Así es que, bueno, pues debo decirles que hoy es nuestro programa número 22 y desde la numerología el 22 es un número que tiene que ver con la conexión espiritual y también con la concreción. Es un día que es un doble 2 y el 2 tiene que ver con la construcción de relaciones. Así es que para nosotros, particularmente el significado de construir relaciones, de concretar y de un crecimiento espiritual, pues hoy particularmente viene a colación en este programa porque también hoy es un buen día para, desde la numerología, hoy 29 de agosto del 2018, si sumamos el 2 y el 9 tenemos un 11 y esto nos daría 11 más 8 más 11 que suma el año y esto a su vez nos suma 30. El 11 es un número de crecimiento espiritual, es un portal que abre oportunidades. El 8 tiene que ver con el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y entonces el 11 y el 8, que suman 19, es lo que yo llamo el reto, ¿no? Sumar el día y el mes. Es un número que existe y que no está a la vista. Sin embargo, ahí está y para mí es como el reto a trabajar. Así es que hoy es un día que nos reta a cerrar todo lo que iniciamos, a reiniciar y tener un nuevo comienzo para que todo esto, la suma nos da un 3 y el 3 tiene que ver con la comunicación, el 3 tiene que ver con las ideas, el 3 tiene que ver con desarrollo, todo lo que tiene que ver con arte y cultura está relacionado con el número 3. Así es que hoy es un buen día para que si necesitas cerrar algo que abriste y reiniciar, y a partir de eso lo hagas con equilibrio material y emocional para poder transmitir, para poder comunicar, para poner en práctica algún talento artístico, pues hoy es un buen día para eso. También hoy es muy buen día para planear. Si entre tus actividades está hacer una planeación estratégica o desarrollar el plan de algo nuevo, hoy es un gran día para hacerlo. Y bueno, pues el día de hoy, en la sección de los brazos, les voy a contar acerca de los consultores tecnológicos. Vamos a tener nuestra cápsula de consultores tecnológicos y también les voy a hablar de las decisiones que tomamos desde el área comercial de forma consciente. Más adelante, en la sección de las manos, que nos representa el hacer, nos va a acompañar Carlos Medel, nuestro experto en proyectos y procesos, y él justamente nos va a hablar del proceso de la toma de decisiones y cómo esto, cuando es de forma consciente, ¿qué conlleva? Y el día de hoy nuestro colaborador Alejandro Maldonado amaneció mal de salud, así es que le mandamos un saludo y un abrazo a Alejandro deseando que se recupere pronto. Y bueno, desafortunadamente ese malestar le impidió estar aquí con nosotros, así es que en lugar de tener la sección que normalmente nos aporta Alejandro, hoy vamos a tener en el cuerpo, en la operación, les voy a hablar desde la perspectiva de Fred Kaufman, que es autor del libro La empresa consciente, a propósito del tema del mes. Recuerden que cada mes trabajamos un tema y el tema de
de este mes de agosto es la conciencia. Así es que Fred Kaufman, que es consultor en el área de desarrollo humano y de recursos humanos, escribió un libro que se llama La empresa consciente y les voy a dar los 5 elementos que dice Kaufman que hay que tener para que una empresa sea consciente. Y finalmente en el alma, bueno, pues en el alma salimos a preguntarle a la gente, ¿qué haces cuando las cosas no salen como esperas? Y bueno, pues vamos a saber qué nos dice la gente. Así es que, bueno, pues ese es el programa que tenemos delante. Les recuerdo que nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Lucía Blanco, como figura pública, me localizan Lucía con acento en la I. En Facebook, en Twitter, como @nutrióloga_almas. Y también me pueden escribir directamente al mail nutriólogadelalma@lublan.com o nos pueden marcar directamente al estudio al 63 86 84 44. Y también, como cada semana, tenemos un hashtag. El hashtag del día de hoy es Gran Decisión. Dinos y compártenos cuál ha sido una de las decisiones más importantes que has tomado en tu vida y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Esto nos lo puedes hacer llegar en el hashtag Gran Decisión. Y bueno, pues bienvenidos a Alma y Empresa. Vamos a iniciar con nuestra cápsula de consultores tecnológicos. Y justamente los consultores tecnológicos es un programa de desarrollo en el que ayudamos a la gente a ser su propia fuente generadora de abundancia. Si tú estás por tomar la decisión de iniciar tu vida laboral y lo que quieres, o no tienes como muy claro qué hacer, pero sabes que quieres ganar bien, te voy a decir que el área de las telecomunicaciones y las tecnologías de información son el área que más ha crecido en términos de desarrollo, en términos de innovación, en términos de mercado. Así es que es un área potencial para desarrollar todos tus talentos. Es un programa de entrenamiento, es un programa de training para desarrollarte como consultor tecnológico y digamos que hay etapas en este proceso y a lo largo de cada una de estas etapas, bueno, pues vas adquiriendo y desarrollando habilidades que te harán mejor escucha, que te darán también habilidades técnicas para identificar una situación a resolver desde las telecomunicaciones o las tecnologías de la información con una persona y que puedas hacer un diagnóstico de esto para poder presentar una propuesta de solución. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues a través de un programa de entrenamiento que te va a ir desarrollando tanto prácticas, hábitos y habilidades y que puedes encontrar directamente en este programa. Así es que si estás por iniciar tu vida laboral o quieres transicionar hacia el área de telecomunicaciones y tecnologías de la información, mándame un mail directamente a nutriólogadelalma@lublan.com y será un gusto regresarte información de cuándo es nuestro siguiente grupo y nuestro siguiente proceso. Y bueno, extendiendo un poco más allá de los consultores tecnológicos, vamos a los brazos y a la parte comercial. Y justamente los brazos nos permiten extendernos, nos permiten abrazar y son los brazos a través de los cuales nosotros nos podemos multiplicar y tener el don de la ubicuidad. El área comercial, he mencionado en programas anteriores y en segmentos anteriores, cómo generar mayor venta en los negocios. Justamente cuando yo me encontraba después de trabajar en un corporativo y decidir independizarme, pues me encontré ante la disyuntiva de, pues sí, ¿no? Ya muy independiente, muy dueña de mi negocio, y ahora ¿de dónde saco clientes? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? Y yo me resistía a pensar que yo siempre dije, yo no quiero ser una vendedora, yo no quiero vender, no me gusta. Eso era lo que yo decía. Sin embargo, yo vengo de un área de recursos humanos en donde aprendí a entrevistar, en donde aprendí a hacer detecciones de necesidades de capacitación
Y eventualmente para mí ir a ver un cliente era como realizarle una entrevista y una detección de necesidades de capacitación, porque en realidad pues es parte de lo que yo ofrecía como oferta comercial. Así es que, bueno, yo siempre dije que no vendía, que yo diseñaba programas y que a través de esto era como yo podía ayudar a las empresas a solucionar un tema a través de la gente. Durante muchos años operé desde esta perspectiva y en el momento en que yo me doy cuenta que lo que estaba haciendo era vender, pues también de forma consciente empecé a desarrollar habilidades y a reforzar aquellas que me estaban funcionando para generar mayor ingreso. El tema de las ventas y el tema del área comercial en una empresa es que justamente es la forma en la que el ingreso llega primero al bolsillo del vendedor y después al ingreso de la empresa. Si esto no ocurre y la persona comercial no está preparada de forma consciente para recibir dinero, este no va a llegar a sus manos. Así es que si tú quieres conocer y aprender a desarrollar esta conciencia para generar dinero, para multiplicar tus ventas y para crecer como negocio, también contáctanos. Recuerda que tenemos una línea abierta en el estudio en el 6386-8444 y que nos puedes contactar a través de el Twitter @nutrióloga_almas y nuestro mail nutriólogadelalma@luglan.com. Y bueno, decía yo al inicio que hoy es un buen día para hacer un comunicado. Y quiero, antes de irnos al corte, que sepas que justamente Alma y Empresa cambia horario. A partir de la próxima semana, en lugar de los miércoles a las 3, estaremos en vivo todos los martes a las 12 del día. Si tú eres alguien que nos ha sintonizado, por favor síguenos sintonizando, solo cambiamos de día. Y hoy, solo en este momento, vamos a un corte y volvemos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para conducir. Amigos, y estamos de regreso. Gracias por seguirnos sintonizando. Si nos acabas de sintonizar, yo soy Lucía Blanco, esto es Alma y Empresa, y este es un programa en donde equiparamos cada área de una empresa a una parte del cuerpo. Y en la sección de las manos, en el hacer, con las manos hacemos, con las manos contactamos, con las manos saludamos. Así es que las manos nos permiten hacer. Y en el hacer tenemos el día de hoy a Carlos Medel, nuestro experto, amigo y colaborador de proyectos y procesos.
Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo les va? Pues bien, hoy con un día como diferente, porque además nuestros amigos van a ver este programa ya grabado porque han tenido algunos temas de logística en la producción. Técnicos que no nos atañen. Sin embargo, para que lo sepan, ¿no? Está lloviendo, está nublado, es miércoles a las 3 de la tarde y bueno, es un día como un poco loco. Sí, medio complicado además, ¿no? Con mucho tráfico también. Sí, está raro el día, hoy ha sido un día raro. Sí, sí. Así es que, bueno, pues ya que estamos aquí y ya que tú y yo estamos aquí, claro, y los televidentes que están también, hola, cuéntanos, hemos venido trabajando el tema de la conciencia. Correcto. Y en el tema de la conciencia, hoy tú nos vas a hablar de una toma de decisiones consciente, del proceso de toma de decisiones. Con conciencia. Con conciencia. Está buenísimo. Así es. La vez pasada también nos quedamos ahí como con el tema. Se quedó un poco a medias, ¿verdad? Exacto. Sí, lo que me dijeron. Bueno, en realidad es un poco la continuación de todo esto, ¿no? La toma de decisión con conciencia sí involucra un proceso. Normalmente a veces las decisiones las tomamos con las emociones, es decir, ante un evento tú reaccionas, no muy consciente la mayor parte de las veces. Pero cuando ya tienes esta parte de tomar el problema y analizarlo, ya empieza un proceso mental, un proceso cerebral, en donde sí existen alternativas de solución. Y es donde ya tiene sentido el proceso. Es decir, defines el asunto. A veces le dicen definir el problema. Yo no sé si para tomar decisiones tienes que tener un problema todo el tiempo, no necesariamente, ¿no? Claro. Entonces, un tema, defines el tema, defines el asunto, luego haces un análisis de ese asunto, donde te vas a encontrar alternativas de solución. Evalúas esas alternativas para ver cuál es la que más te conviene, con conciencia, obviamente. O sea, ¿qué significa con conciencia? Que estás esperando un resultado o que sabes el resultado o que va a tener un impacto el resultado. Y entonces eso es importante, saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Okay. Una vez que ya tienes la que tú elegiste, es decir, de todas las soluciones posibles que había, elegiste una. Entonces ya con esa la ejecutas. Ese es el proceso que se hace. Esto puede ser muy rápido o puede ser un proceso de días o de años, ¿no? En términos de, por ejemplo, elegir una carrera profesional, por ejemplo, ¿no? Que dentro de tu proyecto de vida podría tener algún impacto muy importante, o no. Depende cómo sea tu proyecto de vida, ¿no? Eso es muy interesante. Luego, el asunto de las decisiones que tomas coloquialmente o normalmente, a veces no lo haces tan consciente, sino es más una emoción. Pero en realidad sí pasa por un proceso de evaluación. Por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner hoy en la mañana? ¿No? Quizás por género a lo mejor sea más complicado uno que otro. Claro. ¿No? Pero bueno, en realidad sí haces un proceso de evaluación en ese momento. Hay otras que no. Cuando estás muy enojado o muy triste, te recomiendan no tomar decisiones, porque no pasas por ese proceso. Normalmente lo haces con un impulso de tu emoción. Entonces, es muy chistoso que no evalúes las alternativas, sino simplemente te enfocas, sobre todo en las de agresividad, en las de ira, es cuando realmente tú puedes visualizar un evento de estos, de que tomas una decisión sin conciencia, ¿no? De hecho te dicen, fuiste muy inconsciente al hacer eso, ¿no? Pero bueno. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Y dices, no, es que no lo pensé, realmente si reaccioné, ¿no? Si lo hubiera pensado, lo hubiera hecho. Claro, y esas son de las cosas que luego tú al final estás, pues, meditando una vez que ya pasó la acción, de lo que pudiste haber hecho, y no lo tomas con conciencia. O sea, tomarlo con conciencia significa pasar por este proceso, es decir, defines, analizas, evalúas, eliges y ejecutas. Ese es el proceso. Ahora, ¿qué tiene de significado esto en una organización, en los brazos o en esto que hacemos del cuerpo? Bueno, que la información que tú tienes es muy importante para la toma de decisión. Hay ejecutivos muy importantes que dicen que con 3 cosas que tienes pueden tomar decisiones, ¿no? Con 3 puntos del asunto pueden tomar decisiones. Como alternativas. La realidad es que no es cierto. Tienen más información que tú y pueden tomar una decisión mucho más acertada porque han estado pues investigando o tienen mucha retroalimentación de otros puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Que la información que tengas sea fidedigna, sea auténtica, sea validada, para que puedas llegar a tomar una decisión mucho más acertada en relación al problema. Y ahí es donde podemos ayudar, ¿no? De eso se trata la parte
de la toma de decisión con conciencia. Fíjate que qué interesante, porque más adelante en la parte del cuerpo voy a hablar de un libro que se llama La empresa consciente, que es de Fred Kaufman. Okay. Y bueno, menciona algo similar. Él aborda el tema de la empresa desde una forma consciente, ¿no? En este programa, como combinamos esta parte de justamente el alma, ¿no? De la parte de la conciencia y de algunos temas como más menos familiares para la empresa a veces, ¿no? Y el enfoque de Fred Kaufman resulta interesante porque justo combina esta parte de cómo las personas que trabajan en una empresa pueden ser conscientes de todo lo que están haciendo, y el hacer es más bien la consecuencia de una decisión. Por supuesto. ¿No? Claro. Todo lo que hacemos es una elección en la vida, y Así esa es. elección finalmente acaba siendo una decisión. Así es, así es. El asunto de tomar una decisión o tener una elección es que si hay consecuencias de tus decisiones, hay un resultado de eso, ¿no? Ese es el rollo de decir, cada acto o cada acción tiene una consecuencia y debes asumir estas consecuencias. Porque no se vale que de repente digas, bueno, es que no lo pensé y ya pasó, ¿no? Bueno, hay una consecuencia de eso y tú tienes que asumir ese resultado. Correcto. ¿No? Fíjate que esto resulta súper interesante porque tiene que ver con algo que en el coaching ontológico llamamos impecabilidad, ¿no? Y que tiene que ver con esta parte de ser consciente de que todo lo que tú haces tiene un efecto, y que ese efecto, si tú decidiste cambiar, afectó de una forma u otra al otro. Claro. Y entonces tú necesitas como hacerte cargo de esa afectación, ¿no? Sí, es cierto. Y a mí me parece que yo durante muchos años y en mis inicios de docencia, cuando daba el tema de toma de decisiones, siempre decía que muchas veces el tema no es la toma de decisiones, y que el tema es la consecuencia de la decisión. Claro. Y que es como no la queremos asumir, es la razón por la cual acabamos no tomando decisiones. Es correcto, sí, tienes razón. Es cierto que esta parte de repente de no asumir la consecuencia de tu decisión podría ser una parte de evasión para no decir, bueno, pues no fue también pensado o no era mi intención, como normalmente decimos, ¿no? Pero en realidad no, porque si haces este proceso que decimos, si hay una evaluación en algún momento y hay una elección, o sea, si pasaste por ciertos modelos, escenarios que evaluaste en tu mente o en tu cerebro y al final decidiste por algo ahí. Normalmente lo que pasa es que en tu última decisión, cuando suceden estas cosas que dices, es que no quiero asumir ese resultado, esa consecuencia, es porque fue muy visceral. O sea, en algún momento sí pensaste que era porque pues, me dejó por otra, ¿no? O tiene mala fe. Me tiene mala fe, o no me quiso dar el puesto porque no le caigo bien, ¿no? Cosas por el estilo. Y no es cierto. O sea, en realidad, normalmente sí tenemos decisiones en ese sentido de que evalúan mucho nuestro perfil con base en algunos escenarios o experiencia. También depende de ti mucho qué imagen o qué tipo de modelo quieres dar hacia afuera para que también tengan una opinión diferente de ti, que a veces no importa mucho la opinión que puedan tener de ti, sino los resultados que estás obteniendo tú al hacer tus labores, ¿no? O tus acciones. Claro, sí. Así es. Oye, es súper interesante, ahorita que decías algo, yo pensé, dije, bueno, ¿será que realmente, porque a veces sí pasa que no es tu intención, es decir, tú haces algo muy consciente y tú dices, va a pasar esto, o crees que va a pasar lo otro, y de repente resulta en algo que no habías visto, claro. O sea, realmente no era tu intención, porque simplemente no lo habías contemplado, no estaba en este panorama. Claro. Y a veces me parece que también es como válido hacerle saber al otro que de verdad no fue con esa intención, ¿no? Y a lo mejor compartirle desde dónde lo viste, ¿no? Claro. Y cómo en lo que viste justo, ¿no? Viste eso que generó la afectación. Bueno, claro. Me parece que es parte de la comunicación también necesaria para construir relaciones. Es cierto, para construir relaciones y para tener un desarrollo organizacional mucho más sano. Ahora, siempre en una decisión hay dualidades, ¿no? Hay eventos que vas a beneficiar o vas a perjudicar a alguien. Pues si quieres, a lo mejor más adelante lo podemos hablar ese tema, porque es muy interesante. Siempre vas a tener una dualidad en una decisión que tomas. Está buenísimo y me encantará, por supuesto,
que nos compartas esta parte de la dualidad. A mí me encantan Claro. las dualidades. Así es que, Carlos, antes de irnos a un corte, compártenos en dónde la gente te puede localizar. Pueden buscar en mi página BP por 4, B de bueno, P de Pedro, x4.com o mandarme un correo a mi correo carlosmedel, todo junto, @bpx4.com. Buenísimo. Amigos, así es que bueno, ya saben, si tienen algún tema en donde quieran crecer, quieran sustentar ese crecimiento, quieran como garantizar la entrega que sea consistente, no importa quién la haga, siempre igual, bueno, Carlos es la persona indicada para hacerlo. Así es que contáctenos por favor y acompáñenos a un corte para que regresando en la parte del cuerpo conozcamos los 5 puntos que Freddy Kaufman menciona para tener una empresa consciente. Vamos a un corte y volvemos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
amigos? Y estamos de regreso en la parte del cuerpo que nos representa la operación. El cuerpo es pues lo que hacemos, es justamente quienes somos. Así es que desde la perspectiva de una empresa es a lo que se dedica la empresa, es la operación que compete a la empresa. Y quiero recordarles también, amigos, que a partir de la próxima semana, el 4 de septiembre, este programa cambia de horario y en lugar de ser los miércoles a las 3, estaremos transmitiendo en vivo todos los martes a las 12 del día a partir del próximo martes 4 de septiembre. Así es que si tú acostumbras a seguirnos, me encantará que lo sigas haciendo en martes a las 12. Y fíjense que para el tema del cuerpo, a propósito del tema de la conciencia, me encontré por ahí este libro que es La empresa consciente de Fred Kaufman. Y él es un consultor en recursos humanos, pero justamente me parece que integra esta parte de negocios y de ser. Ken Wilber, que hace uno de los prólogos del libro, toma la definición de la empresa del diccionario y dice que una empresa es el intento o designio de hacer una cosa o sociedad mercantil o industrial fundada para llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia. Y por otra parte, define la conciencia como percibir el mundo interior y exterior que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo que hace, con pleno uso de los sentidos y facultades. Esto quiere decir que una empresa consciente se podría definir como la capacidad de intentar hacer una cosa, de llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia, en especial cuando intervienen varias personas de una manera consciente, con pleno uso de sus sentidos y facultades. Y bueno, quiero retomar estas definiciones porque definitivamente Fred Kaufman es un consultor que nos aporta esta integración, como decía Carlos hace rato en el segmento anterior, esta dualidad que conforman la parte del ser y de la conciencia con la parte de la empresa. Y justamente ahorita, detrás de cámaras, platicábamos un poco de este enfoque de empresa, ¿no? Y de cómo hacer esta empresa consciente. Consciente, ¿no? Tú Carlos, ¿cómo ubicas? Me compartías la perspectiva de un autor. De un autor, Daykoff. Es un autor de los 70s, ¿no? Y en realidad lo que hace a la empresa es que tiene que tener una motivación de beneficio para la comunidad. O sea, tú fundas una empresa porque tienes algo, un servicio o producto que va a beneficiar a la comunidad. El resultado de ese beneficio es lo que te arroja a ti un resultado económico o un beneficio económico. No es al revés. No empiezas pensando que vas a ser millonario de entrada porque tienes algo novedoso, ¿no? No es cierto. Si así fuera, pues nosotros inventamos cepillos de dientes súper novedosos y vamos a China a vendernos a cada chino un cepillo de dientes y con eso ya lo hicimos, ¿no? Pero no es eso. Es que realmente la gente se interesa porque tiene algo que los atrae, que los emociona y que los beneficia. Y en términos de eso que tú haces y que les causa esa emoción, es que hay un retorno económico, ¿no? Fíjate qué interesante, porque justamente en uno de los videos que hay en YouTube de Fred Kaufman, él justamente dice tal cual esto, ¿no? que nos estás compartiendo. Y lo que dice es que la misión también de cada empresa generalmente tiene que ver con un servicio, que la forma de ejecutar ese servicio, cuando tú lo haces y logras cubrir una necesidad, ayudar a alguien o resolver algo a través de ese servicio, justamente eso es lo que te va a remunerar y eso es lo que te va a hacer. Claro. En una entrevista que le hacen, justamente le preguntan, ¿no? Que la visión normalmente del empresario, pues es como esta parte de la estructura de la empresa, del dirigir, del mandar, sí, del tener un producto, del vender y de los números y de toda esta parte que implica el negocio. Claro. Y él dice que él crea este libro justamente con la idea de darle la vuelta a esa connotación, porque él cree en esto, ¿no? Claro. En que el principio o la misión de ese negocio, de esa empresa, es justamente ayudar a alguien, ¿no? Exacto. Ponerlo a servicio de alguien y que eso naturalmente te va a dar dinero. Sí, hay una retribución forzosamente, ¿no? Ahora, también la otra que tenemos de pensar es que tú no lo haces todo solo, ¿no? Que ese es otro gran mito que tenemos. El gran empresario solito se formó y llegó a la cima, ¿no? No es cierto.
O sea, atrás de él o al lado de él o enfrente de él hay un montón de gente que lo está ayudando a llegar a eso. No lo vemos porque él brilló por ese liderazgo que tenía, o ella, porque no es exclusivo de un género, ¿no? Claro. Entonces, de repente parecería que esa es la persona que llegó ahí y no, hay un equipo de trabajo que se formó, que creyó en el objetivo común y que cooperó porque se comprometió, porque confió en esa persona. Entonces hubo una colaboración de todo eso y hay que ver el entorno completo, cómo hacer también este equipo de trabajo dentro de la empresa para que podamos otorgar ese servicio que beneficia a la comunidad. Y en ese sentido hay un retorno para todos. Así es. Sí. Fíjate que la verdad es que resulta interesante empezar a pensar en una empresa desde esta perspectiva del ser, ¿no? Claro. Que normalmente la misión está concebida desde tu razón de ser. Claro, claro, es cierto, es cierto. Mucho de tu personalidad se refleja a veces en eso, o de la personalidad del equipo de trabajo por lo mismo, ¿no? Entonces parecería que todo este boom que hubo de TI, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos a gente como Bill Gates, como Steve Jobs, como, ¿qué más te gusta? Jeff Bezos, todos ellos. Es un mundo tan raro, de repente parecería, porque son gente que no estaba como muy habituada, o no era el líder típico, arrojado, agresivo, voraz, ¿no? Parecían más bien de estos geeks o estas personas que son muy estudiosas y que no salían de su laboratorio o de su libro, ¿no? Y no, en realidad son tan agresivos o tan voraces como cualquier otro, nada más que tienen un estilo diferente. Y se reflejó ahora, ¿no? Cómo fueron expandiéndose sin que muchos se dieran cuenta. Claro, que además yo creo que en esta perspectiva de negocio o de empresa justamente me parece que tiene que ver con este cambio de conciencia también. Es correcto, ¿no? sí. Me viene a la mente un video que de hecho conocí por ti, el del Círculo Dorado. Ajá, sí. Es Sinek. Sinek. Sí. ¿Cuál es el nombre? Simón Sinek, claro. Sí. Y recientemente lo vi y me acordé, ¿no? Él dice que las empresas que normalmente saben qué hacen, y entonces pues todo el mundo se promociona o se publica o se dice desde lo que hace. Sin embargo, algunos también tienen conciencia de cómo lo hacen. Sí, ¿no? sí. Pero él dice que la verdadera diferencia viene cuando sabes el por qué lo haces. Así ¿no? es. Y Así incluso dibuja 3 círculos así concéntricos en donde Exacto. al centro está el por qué. Y es cuando tú tienes claro el por qué lo haces, es tu razón de ser. Es por qué iniciaste ese negocio, por qué de ese giro y no de otro, por qué en este lugar y no en otro lado, por qué de esta forma y no de otra forma. Hay una razón de ser. Claro. Y a veces, aunque esa razón nos impulsa a hacerlo, no siempre es tan consciente. Exacto. Es como muy loco, porque si no hubiera esa razón de ser, no puedes crear una empresa. Así es. Sin embargo, no siempre es consciente de por qué lo haces. Claro. O también creo que en el camino, a veces uno se pierde y se te olvida el por qué iniciaste. Sí, ¿no? como en todo, ¿no? A mí me parece que el por qué es el despertar de tu conciencia, si lo quieres ver desde el punto de vista de la empresa, de tu conciencia empresarial. O sea, si te cuestionas, ¿por qué hago esto? ¿No? Y entonces cuando te cuestionas el por qué hago esto, es cuando te das cuenta de por qué lo iniciaste, por qué estás dando el servicio, por qué fabricas este producto y por qué has llegado hasta este punto, ¿no? Hay gente que de repente dice, es que yo no entiendo por qué no crecemos, porque ya no, te olvidaste del por qué lo hacías, ¿no? Empiezas a ganar dinero y te quedas ahí. Entonces, pues nada más hay que aceitar la maquinaria y ahí nos quedamos y vamos a ir ganando dinero. Y no es cierto. Siempre tienes que estar innovando, siempre tienes que estar mejorando y siempre cuestionándote el por qué iniciaste eso. Y se han cambiado los escenarios, se han cambiado las personas, se han cambiado incluso los objetivos. Se va moviendo, igual que en tu vida. Claro. Tu vida se va moviendo constantemente, se cambian las metas, cambian los puntos de referencia, ¿no? Así es, así es. Y también, fíjate que con esto, ¿te acuerdas de aquel programa que alguna vez diseñamos y que hacíamos que era como cómo conectarte con tu sueño de ser empresario? Sí, claro, cómo no. Porque tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con que muchas veces cuando creas empresa o decides emprender o ser empresario, ¿no? Tienes así como la magia de no voy a tener jefe, voy a tener todo el dinero y el tiempo del mundo. Del mundo, ¿no? Y la realidad es que trabajas de sol a foco, no sales, no puedes dejar la empresa porque entonces ¿quién lo hace? Exacto. Y de alguna forma, bueno, pues justamente conectando con
con ese sueño de ser empresario, todo esto que estamos comentando, bueno, lo habíamos plasmado en esa iniciativa. En claro. ese programa, ¿no? Sí, de sí, apoyo a los dueños. Así es que, bueno, ya que nos hicieron recordar este tema, si tú tienes una empresa o alguna vez te viste en esta situación de si yo cuando empecé no pensé, no claro. creí, no pensaba que era así. Bueno, pues creo que podemos ayudarte a reconectarte con ese sueño de ser empresario. Así es que contáctanos, nos puedes contactar a través de Facebook, me localizas como Lucía Blanco, Lucía con acento en la I, en Twitter como @nutrióloga-almas, o nos puedes escribir directamente por mail a nutriólogadelalma@lublan.com. Y también recuerda que tenemos una línea abierta en el estudio en el 63 86 84 44, en donde pues nos encantará recibir noticias tuyas, saber cómo te podemos ayudar y también qué podemos hacer por ti. Y recuerda que, bueno, si tú nos has sintonizado hasta el día de hoy, aquí por Aztele TV, quiero volverte a recordar que a partir de la próxima semana cambiamos de horario y estaremos transmitiendo en vivo todos los martes a las 12 del día aquí por Aztele TV. Esto es Alma y Empresa, vamos a un corte y volvemos. Y yo veo el reloj, veo esto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren un mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando subamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos hidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso en Alma y Empresa y en la sección del alma en donde tratamos temas de identidad, nos dimos a la tarea de salir a preguntarle a la gente qué hace cuando algo que espera que ocurra no sale como esperaba. ¿Quieren saber qué nos contestó la gente? Bueno, pues vamos a ver. Me molesto regularmente y bueno, trato de enmendarlas, evidentemente. Híjole, pues igual y recurrir como a un plan B o a lo que en ese momento tenga para poder solucionarlo. Vuelvo a intentarlo. Pues intento hacer lo mejor que puedo para resolverlo.
acciones entre las que resalta a veces el enojo, la reflexión, el análisis y lo que nos dice la gente, tiene que ver con justamente lo que nos comentaba Carlos hace un momento. Tiene que ver con un proceso de decisión. ¿Qué hago? Cuando la pregunta de qué hago surge, en realidad estamos ante la posibilidad de tomar una decisión para decidir qué hacer y qué no hacer. Y justamente en este tema de las decisiones, la forma consciente de hacerla, Fred Kaufman, el autor de La empresa consciente que mencionábamos hace un rato, habla de 5 puntos que es importante tener y considerar para poder desarrollar esta conciencia, sobre todo cuando tienes gente a cargo o cuando estás en una empresa. El primer punto es la responsabilidad incondicional. La palabra responsabilidad tiene que ver con el vocablo en inglés response y able, ser capaz de responder. Y esto, cuando hablamos de responsabilidad incondicional, tiene que ver con que todo lo que tú decides hacer y haces, como bien decía Carlos hace rato, tiene una consecuencia. Y el hacerte cargo de esa consecuencia es justamente lo que también va dando cierta madurez en la vida y solamente se puede dar a través de ser consciente del impacto, que hay una consecuencia en cada decisión, y 2, que si tú la generaste, el resultado es tuyo y hay que hacerse cargo. El segundo punto es la integridad esencial. Fred Kaufman habla de valores y él dice que construir valor a través de los valores es la forma de llegar al éxito. Y él en la integridad esencial dice que tiene que ver con actuar en consecuencia, es poner tus valores en acción, es que realmente actúes conforme a los valores. A mí me gusta pensar en los valores como si fuéramos un árbol, serían las raíces. Eso que nos da esa raíz, ese sustento y esa forma para crecer, que son los valores, él dice, ponlos en acción y actúa conforme a lo que crees. El tercer punto es la comunicación auténtica. Y el tema de la comunicación, lo mencionábamos hace un rato en el bloque anterior, tiene que ver con esta capacidad de hacerle saber al otro lo que pasa por tu mente, lo que sientes, porque el otro no tiene manera de enterarse si tú no se lo dices. Puede verte y puede inferir, creer, pensar que te pasa X, Y o Z, pero de cierto no lo sabe. La única forma que tiene de saberlo es que uno se lo comunique. Y a veces estamos acostumbrados a comunicar desde lo que creemos, no desde el hecho. Y cuando aprendemos a distinguir entre el hecho y la creencia, nuestra comunicación cambia radicalmente, porque somos capaces de comunicar mucho más objetivamente a partir de las circunstancias y de los hechos que pasaron. El otro punto es el compromiso impecable. El compromiso, la parte de la impecabilidad la mencioné hace un rato con este tema de hacerte cargo de lo que tú generas. Y el compromiso tiene que ver con esa parte de llegar a acuerdos o de tomar acuerdos y de generar coordinación de acciones, para lo cual siempre se requiere de un otro. Y entonces, en esta parte de coordinación de acciones, ¿cómo tú te comprometes a hacer lo que dijiste que ibas a hacer? Y cómo el que no lo hagas, o el que lo hagas, por supuesto, va a interferir y va a afectar el resultado. Y eventualmente regresamos al punto de donde salimos. Si fue tu acción y es tuyo, el resultado también, y entonces hay que hacerse cargo. Y finalmente, el quinto punto del que nos habla Kaufman es el liderazgo honesto. Dice que ser más que hacer es lo que nos lleva al éxito. Y el liderazgo honesto tiene que ver con ser. Aquello que tú predicas, a mí me gusta como esta frase de enseñar con el ejemplo. Si tú lo haces y tú predicas con el ejemplo, pues vas a tener mucha más credibilidad que si solo lo dices o lo pides y tú no lo haces. Entonces, recordemos que el hacer genera ser y para hacer hay que hacer.
Y entonces, ¿qué acciones tomamos? ¿Qué acciones tenemos? Y sobre todo, ¿cómo tratamos a la gente que colabora con nosotros para que se comprometa y, bueno, otra vez tenga las 4 anteriores? La responsabilidad incondicional, la integridad esencial, la comunicación auténtica y el compromiso impecable. Así es que quiero resaltar de estos 5 puntos los adjetivos que usa Kaufman, porque me parece que desde ahí está también el tema de valores. La parte incondicional, lo esencial, auténtico, impecable y el ser. Y bueno, justamente la identidad que nos habla del ser, bueno, pues nos lleva a quién quieres ser. Recuerda que las frases yo soy y somos son frases capicúa, se leen igual al derecho y al revés, y ahí el poder de hacer una declaración de identidad. Así es que, amigos, hemos llegado al final de este programa y de esta emisión. De verdad, para mí es un gusto que nos sigan sintonizando, un gusto saber que están viendo esta emisión desfasada del día que la hicimos. Y también que recuerden que a partir del próximo martes 4 de septiembre, Alma y Empresa continúa por Aztele TV en un cambio de horario y los esperamos a que nos sintonicen el próximo martes 4 de septiembre a las 12 del día, en donde ustedes y nosotros tenemos una cita. Esto fue Alma y Empresa, yo soy Lucía Blanco y será un gusto verlos en nuestro nuevo horario a partir de la próxima semana. Hasta entonces.